¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Mano a Mano, en donde conversamos con las distintas personas que hacen las noticias y también ponemos en perspectiva las noticias del día. Si bien es cierto, tenemos una diferencia de tiempo entre la jornada actual y el proceso eleccionario de los días 15 y 16 de mayo, en donde fácilmente podemos inferir que hay una pausa. No hay pausas en temas políticos, ni mucho menos hay pausas en temas sociales. Fundamentalmente, este largo prolegómeno lo hago fundamentalmente porque el país está esperando las noticias acerca de una posible aprobación del tercer 10% de las AFP para todos los chilenos. Y de este tema y de otros tantos vamos a hablar con la abogada, magíster y doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y no solamente candidata a constituyente por el distrito de Atacama, sino que también autora de libros y artículos científicos sobre justicia constitucional y otros. Nos referimos a Miriam Enríquez Viñas, a quien la tenemos vía conexión digital en este programa Mano a Mano. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Muchas gracias, Aldo. Un gusto estar conversando esta mañana contigo y también, digamos, con toda la audiencia de Mano a Mano. Muy bien, Miriam, fundamentalmente vamos entrando en un tema que que entrecruza la arista política. Estamos hablando también de un tema que cruza la arista social y muchas veces también la humanitaria, porque estamos hablando del tercer 10% de las AFP, en una situación que se discute a diario en los círculos familiares, también en los círculos políticos. ¿Cuál es tu impresión? No tan solo mirado desde el punto de vista como candidata, sino como abogada. Sí, yo creo que este es un tema sumamente complejo, tal como decías, Aldo, en un contexto muy complejo, porque en circunstancias que la ciudadanía tiene que estar en gran parte del país y en la región de Atacama también, en una situación de cuarentena, urge también la posibilidad de poder tener los recursos necesarios para poder solventar los gastos que supone el día a día. Entonces, hay toda una tensión entre cómo hace uno para permanecer en casa y al mismo tiempo poder asumir los gastos que supone vivir. Entonces, la necesidad del tercer retiro es acuciante, pero también hay un contexto que lamentablemente desde un punto de vista político no favorece a que esta solución llegue de manera oportuna, o al menos así se aspira. Aun cuando la solución a este problema debe ser una cuestión más integral, que por ejemplo podría ser satisfecha en el marco constitucional futuro, pero que por ahora, por supuesto, hay que buscar soluciones y medidas que sean más urgentes. Y en ese contexto se enmarca todo este proceso que tiene que ver con una aprobación de una reforma constitucional para poder alcanzar el tercer retiro del 10%. Miriam, también junto con lograr este consenso constitucional de aprobación de este 10% de las AFP, también hay una situación que tiene que darse con respecto a los consensos políticos. Muchos han hablado en nombre de todos los sectores acerca de que es necesario un consenso y es necesario un acuerdo. Como abogada, como constitucionalista, ¿tú crees de repente que estos consensos son un poco difíciles de alcanzar tomando en cuenta la negra sombra del Tribunal Constitucional que se cierne sobre los proyectos? Sí, yo creo que hay un llamado justamente a buscar estos acuerdos porque la medida de la reforma constitucional para poder generar este retiro del 10% de los fondos previsionales requiere 2/3 o 3/5 en la aprobación de ambas cámaras, de los diputados y senadores en ejercicio. Sin embargo, hay una posibilidad que el gobierno ha anunciado como una acción que va a realizar, de hecho ha hecho una reserva de constitucionalidad, y es que si se aprueba este proyecto de reforma constitucional en ambas cámaras, recurriría de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entonces no es tanto que el Tribunal Constitucional conozca de este tipo de proyectos, porque él así desea hacerlo, sino porque es el gobierno el que va a requerir al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad tal como lo hizo con el proyecto del segundo retiro del 10%. Entonces, en este caso, la tercera Cámara, que sería el Tribunal Constitucional, no actúa por sí misma, sino que actúa al requerimiento del gobierno, y eso es lo que justamente el propio sector del gobierno, como por ejemplo Renovación Nacional, le está pidiendo al presidente que no haga, sino que más bien lidere
un proyecto que permita justamente una solución rápida como es el tercer retiro. Así es que aquí vemos las tensiones políticas, incluso en el propio sector del oficialismo. A esta hora estamos conversando mano a mano con la abogada, magíster y doctora en Derecho, Miriam Enríquez Viñas, a esta hora junto con nosotros a través de la radio, a través de la televisión. Justamente mencionamos el tema del Tribunal Constitucional, hay disputas internas dentro del Tribunal Constitucional. Recordemos el caso de María Luisa Abraham, quien es la presidenta de este Tribunal Constitucional, pero más que nada aterricemos un poco el tema diciendo que cuántas posibilidades tenemos para que el Tribunal Constitucional se haga cargo de esta discusión, Miriam. Bien, yo esta mañana escuchaba las noticias y justamente una pregunta que hacía un periodista, tal como lo estabas haciendo, Aldo, es ¿cuándo va a resultar aprobado este tercer retiro del 10%? Y hay bastante incertidumbre sobre cómo va a ir avanzando en ambas cámaras y sobre cuál va a ser la decisión del Tribunal Constitucional en el evento que el presidente efectivamente requiera al Tribunal, tal como ha anunciado que lo va a hacer. Entonces, el proyecto de reforma se va a seguir tramitando aun cuando el presidente requiera al Tribunal Constitucional. Esa es una primera cuestión. Lo que no va a poder ocurrir es que el Congreso y el presidente promulguen la reforma hasta que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado. Y hay altas posibilidades de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional este proyecto tal como hizo con el segundo, aun cuando la tramitación de este proyecto es bastante distinta. Trata de resolver algunas inconstitucionalidades que el Tribunal Constitucional planteó la vez anterior, pero en la medida que la integración es más o menos equivalente y supone un cambio, yo creo que transitorio, al derecho a la seguridad social, el Tribunal Constitucional podría estimar, yo no comparto esa posición, podría estimar que este proyecto también es inconstitucional. ¿Cuál es el efecto si es que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional este proyecto de reforma? Es que no podría convertirse en reforma constitucional y por lo tanto no podría entrar en vigencia. ¿Qué ocurrió la vez anterior, que fue la manera de salvar esta situación? Justamente el gobierno presentó un proyecto de ley paralelo que permitía salvar las observaciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en esta ocasión, el gobierno ha definido hasta el momento que no presentaría un proyecto paralelo. Entonces, la verdad que está bien complicada la situación, sobre todo porque se entiende que el Tribunal Constitucional tomaría la misma medida que tomó la ocasión anterior. Aunque eso tampoco es tan evidente porque, bueno, el proyecto es distinto, las circunstancias siguen siendo complejas en una perspectiva económica y de pandemia, y porque hay cuestiones internas en el Tribunal Constitucional que podrían hacer variar la definición. La vez anterior, la definición se tomó en un empate de 5 ministros, y dirimió el empate la presidenta del Tribunal Constitucional. Pero hoy la presidenta está siendo sumariada por acoso laboral y eso eventualmente podría suponer una suspensión en su cargo y en ese sentido quizá entonces no estaría ella presente para poder tomar esa definición. Eso es en un ámbito, digamos, súper hipotético y también depende muchísimo de los plazos porque este es un sumario que recién se inicia. A esta hora conversando junto a Miriam Enríquez en su espacio mano a mano. Miriam, el Tribunal Constitucional ya, como lo has señalado, puede perfectamente entrampar lo que significa el proceso de discusión del tercer 10%, pero ¿qué tan gravitante es, por ejemplo, lo señalado cuando habla el ministro de la SECPRES durante la discusión en la Comisión de Constitución, cuando dice, por ejemplo, vamos a establecer una reserva de constitucionalidad? ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste esta reserva de constitucionalidad? ¿Esto es el paso que se necesita por parte del gobierno para entrar al Tribunal Constitucional o simplemente este es un paso que demoraría el tercer 10%? ¿Qué pasa ahí? Es súper complejo el escenario, la verdad es que todos los días cambia, hay que estar súper atentos, porque en realidad se presentaron varios proyectos de reforma constitucional. Uno que suponía modificar la parte permanente de la Constitución y modificar el derecho a la seguridad social, otro, establecer una norma transitoria para permitir este retiro, y otro que fue modificar la norma transitoria anterior que permitía el segundo retiro del 10%. O sea, hay varios proyectos de ley que se están tramitando, ayer se aprobó una modalidad y se rechazó la otra.
En esa circunstancia, el ministro hizo una reserva de constitucionalidad. ¿Qué significa? Que ya está anunciando el gobierno que ese proyecto, tal como fue aprobado en la comisión ayer de la Cámara de Diputados, eventualmente sería objeto de control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Como decía al principio, eso no suspende la tramitación del proyecto de reforma. Por lo tanto, probablemente mañana la sala de la Cámara de Diputados apruebe el proyecto y luego pasa al Senado, que probablemente lo apruebe o le genere indicaciones o cambios o reformas, en cuyo caso tendría que volver a conformarse una comisión mixta, es decir, se va a seguir tramitando. Pero todo esto puede ocurrir, por ejemplo, en un par de semanas. Pero si el Tribunal Constitucional declara admisible esta presentación que hace el gobierno, que tiene la legitimación para plantearlo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional podría declararlo inconstitucional. Y si eso ocurre, no habrá un proyecto que permita el tercer retiro del 10%. Esto es un problema, claramente, porque las personas necesitan los recursos hoy y antes también, digo, urgente, para poder solventar los gastos que supone, insisto, vivir. Entonces, ¿cuál es la alternativa si es que el tercer retiro del 10% no se aprueba? Entonces el gobierno apuesta a poder aprobar un conjunto de medidas que tiene que ver, por ejemplo, con el bono clase media, pero la dificultad ahí es que justamente el bono está pensado para las personas que tienen un trabajo formal, que tienen como acreditar sus recursos, los honorarios, en fin, pero nosotros sabemos que justamente a raíz de la pandemia muchas personas han perdido un trabajo formal y hoy están haciendo emprendimientos que lamentablemente no se pueden establecer cuántos han sido sus recursos, cuántos han sido en menor cantidad, si es que los ha perdido, en fin. Entonces la solución vinculada con el tercer retiro del 10% es una solución que permite acceder a recursos de manera bastante más rápida que la aprobación de ese paquete de medidas que el gobierno contempla como una posibilidad a la declaración de inconstitucionalidad de esta reforma. Miriam, el escenario entonces que nos espera debido a la discusión que se va a plantear en sala es bastante poco auspicioso, tomando en cuenta que esto es prácticamente un escenario de una carrera contra el tiempo y de ganarle la pulseada al Tribunal Constitucional, es decir, quién llega primero, quién termina la tramitación primero o quién llega primero con el recurso de constitucionalidad. Pero si llegase a ocurrir esta carrera contra el tiempo y el Senado lo despacha a proyecto de ley, ¿el presidente de la República podría argumentar la reserva de constitucionalidad como para detener la tramitación? Exactamente, yo creo que justo es el escenario. Yo diría que es bien incierto. La presión política, por supuesto, al gobierno no le es indiferente, pero el presidente de la República no podría promulgar la reforma, no quiere además promulgarla, por eso recurre al Tribunal Constitucional, pero no podría promulgarla si es que el Tribunal Constitucional está conociendo de esta causa. Entonces, el Tribunal Constitucional primero tiene que declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, y solo así, si declara la constitucionalidad, el presidente podría promulgar y publicar esta reforma. Por lo tanto, cuando el presidente requiere al Tribunal Constitucional, lo que hace es pausar, de alguna manera, la posibilidad de que esto se transforme en ley. Y con eso no solamente lo pausa, sino que eventualmente impide el Tribunal Constitucional que se convierta en una reforma constitucional. Hace algunas semanas atrás, Miriam, la UDI junto con Joaquín Lavín estuvieron presentando una suerte de iniciativa la cual podría significar el retiro de los fondos de cesantía. Este retiro de fondos de cesantía claramente y analizado por parte de mucha gente es cualitativamente mucho menor a lo que se puede obtener con el retiro de un tercer 10%, y también esto entramparía ciertamente la posibilidad de que el gobierno presentara su proyecto de ley propio, así como ocurrió con el segundo 10%. Es una alternativa que mañana se veía posible, es más, que el gobierno se hiciera parte o tomara esa idea del retiro de los fondos de cesantía como una propuesta que reemplace justamente el retiro del 10% de estos fondos previsionales. Hay un tema que en definitiva este nuevo proyecto del retiro del 10% ha podido resolver en relación con la vez anterior, y es que esta es una reforma a las normas permanentes de la Constitución y hay las mayorías para poder aprobarlo. Esta era una cuestión compleja en la ocasión anterior, pero lo que no se logra resolver y que podría ser el
el argumento para que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad es que este es un asunto que, según el Tribunal Constitucional, yo discrepo de esa idea, es que esto es materia de iniciativa exclusiva del presidente. Yo sostengo que no hay materias de iniciativa exclusiva cuando se trata de una reforma constitucional. Pero el Tribunal Constitucional dijo, como esto lo presentaron parlamentarios, esto no está respetando la iniciativa exclusiva, trata sobre un tema de seguridad social y por lo tanto tiene que ser presentado por el gobierno. Entonces, ¿qué está pensando el gobierno? Quizá, esto es muy eventual, esto es muy, digamos, está recién considerándose, tomar esta propuesta del candidato Lavín y hacerla un proyecto de ley, tramitarlo y eventualmente ser esa una respuesta a la crisis económica que supone la pandemia. Pero con todo, esta mañana lo explicaba el diputado Flores, lo más probable es que si ese es el camino, prácticamente para mediados o fines de mayo podría recién estar aprobándose esa alternativa. Miriam, antes de terminar esta pequeña conversación mano a mano que hemos tenido, sobre todo con el tema que está en boga, que tiene que ver con el tercer 10%, más allá de tus alcances como abogada, como constitucionalista, en fin, como persona que miras y digieres tanto la actividad pública y privada nacional como nosotros, ¿cuál es tu pálpito como chilena, como ser humano, como persona? ¿Cuál es tu pálpito con respecto a esta situación? ¿Habrá luz, habrá humo blanco para la gente? ¿Habrá humo blanco para este tercer retiro del 10%? ¿O más o menos se intuye lo que puede hacer una movida del gobierno y de algunos parlamentarios de la coalición oficialista? Yo lamentablemente creo que el gobierno no está conectando con la ciudadanía en la necesidad que supone contar con una respuesta rápida a las necesidades que todos experimentamos de cara a una pandemia. Y lamentablemente en esta parte se está manteniendo a toda costa la idea de que hay una inconstitucionalidad en este proyecto sin mirar justamente que hay una necesidad que es evidente de las personas de contar con recursos para poder hacer frente a la pandemia y para poder permanecer en casa para así de alguna manera reducir los contagios que hoy por hoy son realmente alarmantes. Yo creo que el proyecto de reforma constitucional no es inconstitucional, justamente porque en materia de reformas constitucionales no hay la obligación de seguir la nomenclatura que fija la Constitución para la iniciativa exclusiva del presidente cuando se trata de proyectos de ley, porque la Constitución habla de proyectos de ley. Es decir, yo tengo la convicción de que este proyecto de reforma que se está tramitando hoy para el tercer retiro es constitucional. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, la vez anterior, en una decisión sumamente reñida, 5-5, definió que es inconstitucional porque justamente el empate lo dirimió la presidenta del Tribunal Constitucional. Yo creo que quizá el Tribunal Constitucional, de ser requerido, y habiéndose planteado este proyecto de otra manera, pudiera tener una definición distinta que permita justamente que este proyecto se transforme en una norma que esté vigente y que le permita a la ciudadanía retirar esos fondos, que son fondos que en definitiva estaban pensados para otros fines, pero que hoy la pandemia requiere que eventualmente se puedan utilizar con un fin distinto. La pandemia es una contingencia de la seguridad social. Eso es muy importante también tenerlo a la vista. Yo creo que el panorama es sumamente incierto. Yo espero que el gobierno conecte con esta necesidad de la ciudadanía, no plantee el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y si es que lo hace el Tribunal Constitucional, identifique que en esta materia no hay iniciativa exclusiva del presidente porque se trata de una reforma y lo pueda declarar constitucional. Pero el panorama está sumamente reñido, sumamente complejo, muy cambiante además, y si no, barajar otras alternativas que sean rápidas, como por ejemplo ese proyecto que pudiera presentar el gobierno, que yo creo que es un proyecto no tan, digamos que no se va a tramitar tan rápidamente y por lo tanto la solución no va a ser oportuna. Perfecto, Miriam. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación a través de la conexión digital vía Zoom. Esperamos poderte tener muy pronto en los estudios ya cuando baje la cuarentena y poder conversar de estos y de otros temas. Muchísimas gracias pues por estar aquí en Mano a Mano. Muchas gracias a ustedes, Aldo. Muy bien, Feliz día. Muchas gracias, Miriam. Gracias por este saludo. Nosotros vamos a poner punto final a esta edición de Mano a Mano y en cualquier momento más entrevistas, más conversaciones aquí en Atacama Televisión.